Pastor, muy buen día, muy bienvenido. Muy buen día, hermana María Le estaba Soledad. cambiando el nombre ya, Pastor. Sí, Bendecido. un gozo, hermana querida. Mm, También saludar a los amados hermanos en todo este extenso país, este largo país. Saludarlos en el amor del Señor. Su oración, amado hermano, hermana, por este programa, por el trabajo y por todos los programas de Radio Armonía. Su oración es muy importante. Así es, amén. Amén, Damos Pastor. las gracias a nuestro Dios por este nuevo día. Se ha hecho más clara la necesidad de dar gracias Así al es. Señor cada día por las situaciones que está viviendo el mundo entero, ¿no? A propósito de este contagio, de este virus. Y ciertamente de un día a otro día las cosas pueden ser tan distintas para una familia, para hermanos incluso, ¿no? Así es, Pastor. Así Sí. que debemos estar dando gracias al Señor por todo ello. Saludo con mucho afecto fraterno a nuestro hermano Matías Vidal, que junto a su madre están regresando en esta mañana de haber ya ido ahora, hace unos momentos atrás, junto al pastor Rodrigo Ahumada, y a dejar a nuestro amado hermano Luis su cuerpo ahí al cementerio. Damos gracias a Cristo Jesús, el Señor, por su consolación, por su fortaleza. Amén. Los bendiga grandemente. Y a todos los hermanos que estamos hoy aquí y que han podido tener un tiempo para compartir, para escuchar, nuestro Dios se ha manifestado a nosotros como justamente el Padre eterno, aquel de donde procedemos, esa cantera gloriosa que es más que Abraham para nosotros. Abraham es una tipología de la paternidad, como Dios obra, como Dios opera eternamente, ¿no? Por eso Él dice en las Escrituras, nuestro Dios dice, con amor eterno, ¿no? Con amor eterno te he amado. Hablábamos eso ayer junto a otros hermanos, y a propósito de la partida de algunos de los hermanos en Cristo, hablar del Padre eterno y el orden de los tiempos es hablar también de que en su eternidad, en la eternidad de Dios, si hay algo que nosotros podemos con toda certeza confirmar que es eterno en nuestra vida, es el amor. Amén. El amor de Dios. Amén. Que no cambia, que permanece. Y eso es eternidad. Uno sigue amando a los hermanos en esa fe de nuestro Señor Jesucristo. Justamente la fe obra por el amor, dice las Escrituras, y eso es eterno, no se corta, nada lo corta, nada. Es un vínculo perfecto, dice las Escrituras, el amor. Amén. En el mundo uno se promete amor eterno, ¿no? Pero uno no lo puede sustentar, ese amor. Uno no lo puede proveer, no es la fuente del amor. Pero es hermoso, hermana María Soledad, y a todos los hermanos en general, decirles que si uno ha recibido ese amor de Dios, ha sido derramado, dice, en nuestros corazones, el amor de Dios, bendito sea Dios. Amén. Ese Sí, amor Señor. es eterno. Permanece para siempre, el amor de Cristo. Y por eso va más allá de todo entendimiento humano, Así es, así es. de toda comprensión humana, de toda medida humana. Extiendo, como dijo el Señor, ¿no? Decir paz. Yo digo paz en esta mañana. Amén, sí, En Señor. el temor del Señor, a todos los santos hijos, santos hijas del Señor también. Decirles que estamos en el amor de Dios, nuestro Padre. El apóstol Pablo es, en una expresión pero muy hermosa que aparece en el libro que escribe él, llamado Los Romanos. El apóstol Pablo
dice cosas que todos nos bendicen tanto, ¿no? Dice que en todas las cosas, por muy difíciles que sean, por muy complicadas que sean, tribulaciones, angustias, y cita otras cosas, ¿no? Persecución, incluso hambre o desnudez, Sí. peligro o espada. Dice que en todas esas cosas son más que vencedores. Pero la Escritura dice que es por medio de aquel que nos amó. Entonces, en el amor de Dios el Padre, en el amor de Cristo Jesús, podemos ser vencedores en los tiempos más difíciles que nos Gracias, toque Señor. vivir. Amén. Más que vencedores. Más que vencedores, creo que el énfasis, el acento, está haciendo referencia cuantitativamente, está haciendo referencia a que nada excede al amor del Señor y es eterno. ¿Mm? Por eso dice Pablo que estoy seguro, y puede decirlo toda la iglesia hoy día, por lo cual estoy seguro. Que eso sea una realidad en la vida del creyente. Estar seguros de aquel que nos ha amado, de su obra de amor, como Él se ofrenda su vida por amor, sacrificio, olor fragante, es en amor. Estemos seguros en el amor de nuestro Dios para Amén. con la casa, para con la familia. Él ha puesto su celo en esto, su espíritu para que esto se cumpla. Y seguros de que ni la muerte, dice, esta muerte, voy a decir así también, temporal, esta primera muerte, porque es una muerte temporal. Ni la muerte ni la vida, lo que estemos viviendo, tal vez haya hermanos en una clínica que estén en situaciones difíciles, justamente sin saber, por causa de la contingencia sanitaria. Hay algunos que sabiendo ya su condición están ahí. Ni la vida que estamos viviendo, así está escrito. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna otra fuerza, ninguna otra entidad, digamos, desconocida para nosotros, ¿no? Tampoco lo presente, amados hermanos, ni lo presente. Todo lo que estamos viviendo a propósito del coronavirus o del COVID-19, estas cosas, ¿no? Nada de lo presente, ni lo que va a venir tampoco, ni lo porvenir, ni lo alto, así dice, ni lo profundo. El apóstol Pablo, por el Espíritu del Señor, agrega, por si alguna situación, alguna condición, no lo hubiéramos considerado, dice, ni ninguna otra cosa creada nos separará, dice, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así es que, Amén. amadísimos hermanos, no lo digamos tan rápido, no lo leamos tan rápido, atesorémoslo, sean estos pasajes fundamentales para nuestra vida. El Señor ha ordenado los tiempos, y estos tiempos difíciles están en relación a que somos más que vencedores, para que se cumpla también en nosotros, como dice allí el contexto, el propósito eterno de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso está escrito entonces que ninguna de estas cosas van a ser contrarias, opuestas, por más que parezcan, ninguna será opuesta al propósito del Señor. Todas estas cosas, por difíciles que sean. Sí, Señor. Así está escrito. Todas estas cosas nos van a ayudar a bien, conforme al propósito del Señor. Amén. Así es que es una sí, escuela Señor. difícil Sí, en algunos Señor. momentos, pero así como son los padecimientos, las dificultades, las glorias del Señor también son grandes, son maravillosas. Hermano, es un tiempo de mucho cuidado, de ser muy prudentes,
de buscar sabiduría ante nuestro Dios para ser entendidos con respecto a la voluntad del Señor, los tiempos que vivimos, ser entendidos, ser llenos de su Espíritu para que lo que hablemos, lo que hagamos, sea agradable al Señor. ¿Ya? Y vendrán tiempos también de cánticos, de alabanzas, de glorias al Señor. Amén, amados hermanos, a todos en el nombre bendito del Señor. Amén. Amén al Señor. En cuanto a lo que estábamos hablando justamente de cómo el Señor tiene enseñanzas tan claras en las Escrituras, hermanos. Estábamos viendo en estos miércoles pasados cómo los tiempos nuestros están sujetos, están ordenados, ¿ya?, para que se cumpla en nosotros esta escuela bendita del Señor. Y estábamos considerando Eclesiastés porque es la prédica, es la voz de un rey, de un hombre que recibe todo. Fíjese usted en la situación, la condición de este hombre. Recibe todo, no le falta nada. Toda la sabiduría que un hombre podía tener en ese tiempo. Todos los tesoros, todas las riquezas, todo el reconocimiento. Un reino consolidado. Su padre le entregó sujetas a él todas, absolutamente todas las cosas. Tareas bien precisas que cumplir. Incluso planos, el programa estaba hecho para que él lo desarrollara. Pero aún así, él, con todo lo que el hombre tenga, si el hombre falta en algo que parece pequeño, ¿no?, lo dice el mismo predicador ahí, el mismo en Eclesiastés, que algo tan pequeño en el caso de un perfumista, por ejemplo, ¿no?, alguien que dice así, que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, dice así. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Bueno, nuestra vida en condiciones difíciles, nuestra vida en los tiempos difíciles puede cambiar a veces por pequeñas locuras. Y nuestra vida deja de ser ese olor grato ante la presencia del Señor, ese perfume grato ante el Señor. En los tiempos de Salomón no estaban estos hombres tan famosos, perfumistas de la época, de ahora. No sé, ¿cómo se llaman estos? Calvin Klein, no sé, de todos los perfumes de este tiempo. Pero sí el rey Salomón sabía la importancia, ¿ya?, de cómo los perfumistas, los que trabajaban en el perfume más importante, misterioso, glorioso, de cómo el Señor se lo había revelado a hombres que debían añadir, ¿no?, allí al altar para que se elevara la presencia del Señor, del incienso, ¿no? Entonces, qué tremendo es, claro, en el caso de alguien que usa perfumes personales y para sí, algo muy pequeñito puede echar a perder todo. ¿Cuánto más en el ministerio, hermanos, hermanas, en la casa, en la familia? Si el Señor ha puesto esa posibilidad, ha puesto para nosotros, delante de nosotros, esa posibilidad de aprender a hacer perfume, o aprender a hacer que nuestro corazón sea grato ante el Señor, que sea un olor fragante. Pone en las Escrituras el ejemplo de Epafrodito, que un hombre verdaderamente su vida un perfume grato, allá en Filipenses, ¿no? Lo de Timoteo también, en su forma, en su modo de servir, de disponerse, de no pensar en lo suyo propio, de agradar al Señor
como Pablo decía, en todo yo agrado a Dios, quiero seguir el ejemplo, dice, quiero imitar a Cristo, dice, que no se agradó a sí mismo. Y añade el apóstol Pablo, ser imitadores de mí en eso, de que seamos un perfume grato delante del Señor. Pero este rey, del cual estamos hablando, justamente teniéndolo todo, teniendo todas las posibilidades a su haber, ¿no? Sin dificultad ninguna, justamente fue más allá de una pequeña locura, sino fueron tantas que pensó que toda su sabiduría y todas sus capacidades económicas y de prestigio, de honra que había tenido, podrían sostenerle. En este relato, en esta escritura, en esta prédica, él reconoce la necesidad de que esa relación con el Señor se establezca sobre una base muy firme, muy estable, debe ser estable la base. Y aunque seamos hijos, aunque el mismo Dios eterno ponga su espíritu sobre nosotros, aunque Él nos haya escogido, aun cuando está su amor sobre nosotros, de parte nuestra, no se cambie la base. Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso. Pero es mi papito, es mi papá, decimos, pero Él es superior, Él es mayor. Y yo debo mantener la base de un corazón contrito, humillado, quebrantado ante Él. Un sometimiento de amor, temblando ante su palabra por nuestra necesidad, por nuestra condición. En el temor del Señor, en el temor del Señor, ¿no? No es un miedo, sino es un reconocimiento total, completo, absoluto, de que nada le puedo yo decir a Él que no lo sepa. Nada le puedo aconsejar, nada le puedo demandar como si me debiera algo al Señor. ¿Cuánto necesitamos? La iglesia, la casa necesita. La casa de Dios necesita recordar esto. Aquí en Eclesiastés, entonces, en el capítulo 5, leíamos la semana recién pasada, cuando dice allí en el verso 8, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. Y entonces el rey mismo está sujeto a la tierra, a los campos. Esa palabra es importante. Yo quisiera en este pasaje dejar algunas verdades, unas 3, 4 verdades que no lo olviden, hermanos amados. Primero, la importancia en el temor del Señor de la sujeción. La importancia de la sujeción. Usted puede hablar esto, especialmente los entendidos, los pastores, los obreros, ampliamente en todas las Escrituras. Pero quisiera referirme a Eclesiastés capítulo 5. Entonces, lo primero, cuando así termina el capítulo 5, versículo 8, termina el versículo 7 diciendo, mas tú teme a Dios. En el temor del Señor, lo primero es la sujeción, ¿ya? La sujeción, la importancia de la sujeción, del versículo 8 y 9. El que tiene alguna tarea que cumplir, siempre tiene alguien sobre él, siempre depende de alguien. Y alguno podría decir, pero me ha tocado, me ha correspondido estar, bueno, por encima de todos. Cuidado, el presidente, por ejemplo, cualquiera, aún el presidente de los países de Estados Unidos, de los países más desarrollados, poderosos, sí, pero están sujetos a una ley, están sujetos a una regulación de lo que hace, a una constitución. No pueden sus funciones ser
inconstitucionales. Están sujetos entonces a otro poder, tiene un límite. El único que está por encima de todos es nuestro Dios. Sobre el alto vigila, dice la Escritura, uno más alto. Pero no es simplemente decir es más alto, sino que vigila. Y es importante que lo recuerde, está escrito, ¿no? Y eso debiéramos nosotros considerarlo. El Señor está vigilando, de vigilia, atento, ¿no? Examinando nuestra vida, lo que hacemos, listo, dispuesto para ayudarnos, para dirigirnos, pero está vigilando. Nos cuesta muchísimo. En la administración se habla de 4 grandes áreas en la administración, pasos importantísimos, como la planificación, ¿no? La organización, la dirección y la evaluación, el control. Y nos gusta tanto la planificación y hacer programas, hacer muchas cosas. O a otros les gusta tanto la organización, ¿no? A otros les gusta la dirección, dirigir solamente, no cambiar nunca lo que planificaron, así, ¿no? En los tiempos vamos aprendiendo. Pero nuestros planes no son perfectos. Nuestros planes de iglesia, los planes de trabajo, los planes matrimoniales, no son perfectos. Creemos nosotros que así es. Los damos por sentado, esto como que así es, que lo que hemos pensado, imaginado, ideado, ya, eso es una palabra que no puede cambiarse, no es así. Por eso al final el último de los pasos, la evaluación, la vigilia, el vigilar o el controlar, es resistido por todos nosotros. Hijo, te dije que hiciera esto, lo terminaste, lo cumpliste, pero si ya me mandaste, no, hijo, no sé si me explico. Quisiera explicarme, hermanos. Aprender, aceptar que en los tiempos, en todo tiempo, necesitamos ser controlados. Necesitamos estar sujetos. Hay una cuenta pública que dar, lo hará el presidente. Todos debiéramos dar cuenta. Da cuenta, dice la Escritura, una parábola el Señor enseña, ¿no? Da cuenta de tu trabajo. Entonces, no es solamente decir, oh, yo tengo a alguien más alto sobre mí. Incluso el pobre, el necesitado, el pequeño, por decir así, en condiciones sociales, debiera considerar dar cuenta. Pero ¿cómo le vas a pedir cuenta? Pero es que hay que hacerlo. Las personas no pueden recibir una cajita de mercadería y luego revender las cosas que ha recibido en una feria. Ah, pero si algo tan pequeño, que lo haga, que es tan pequeño. No, pues, en la cuenta se va a exigir que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho vas a llegar a ser puesto por el Señor. Así que, en general, se puede estudiar mucho esto acá. Todo aquel que tiene algún poder delegado, quien sea, tener un hijo, bueno, tener un hijo es obligación, hay una cantidad de obligaciones legales sobre nuestra paternidad. La patria potestad, dice, yo tengo el derecho sobre, es mi hijo, cuidado, no hay una regulación. Usted no puede dejar de mandar a su hijo al colegio, por ejemplo, es una ley. Es una ley. Si usted tiene maltrato sobre el niño o provoca maltrato, hay leyes. Si usted no lo alimenta bien, cuando una mamá lleva al pequeño a su control de salud y lo encuentran bajo peso, la puede retar el doctor. Este médico, ¿qué se cree? Que me está retando. Pero claro, pues, si él tiene que hacer el control y le encuentra, el control, evaluación, encuentra que usted no lo ha alimentado bien, no, es que tengo que otras cosas que hacer, usted no sabe, bueno, ahí hay que priorizar y saber qué es lo más importante en una casa. Más importante que hacer aseo es darle la papilla y la comida a tiempo a los hijos y hacerlo bien. Mucho más importante, por supuesto, que ver televisores, que están tan importantes. No, pues lo más importante es hacer bien nuestra comida para los hijos. Así, en general. Estoy hablando de muchas cosas, pero en general, no. Eso es así, la vida es así. El semáforo allí es un ejemplo muy, muy, muy bueno. Todos tenemos un disco pare, y si no todos tenemos un semáforo en la vida. Hay un tiempo
de luz verde, y podemos pasar. Cuidado cuando ya cambió amarilla en la vida, y mucho más. No nos atrevamos, no lo hagamos si estamos en tiempos de luz roja. Es que no, pues, es que yo soy, no puede pasar. Así es que todos estamos sujetos a los campos, vamos a decir así en general. Hay un campito chico que tengo yo, estoy sujeto a ese campo. Otros tienen un campo más grande de trabajo, el campo de acción, el campo de gobierno. Bueno, está sujeto a ese campo y todos estamos sujetos. ¿Ya? Y aunque no queramos, nuestro Dios nos pedirá cuenta. Las situaciones sociales de hoy, las condiciones que vivimos nos superan. Pero cuando decimos que nos superan, entonces comprendamos eso, son superiores a nosotros. O sea, estamos bajo condiciones superiores. De salud, por ejemplo. Ya pues, sométase. No al cáncer, pero sometámonos al médico que puede ayudarnos en el cáncer. Obedezcamos lo que dice la receta, las disposiciones que nos han dado. Y sobre todo, aquel bendito Dios, todopoderoso, que conoce nuestra vida, conoce nuestra alma, conoce nuestras células, conoce todas reacciones a nivel cerebral en nosotros, cualquier detalle pequeñito. Sometámonos al Señor, cualquiera sea la condición que estemos viviendo. ¿Ya? Cambios de problemas de salud, cambios económicos, es que voy a quedar sin trabajo. ¿Sabía usted que jamás va a quedar sin trabajo si está en la voluntad del Señor? Los versos entonces 8 y 9 están refiriéndose a sujeción, ya a sujeción. El verso 10 y 11 a lo que dice la Escritura, el cuidado con eso que se conoce como el amor desmedido o la equivocación del amor, el amar el dinero. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, esto puede afectar tremendamente la fe. Está escrito allí, ¿no? Raíz de todos los males, así lo coloca. Una raíz es lo que, bueno, va a sustentar todo lo demás o tiene que ver con todo lo que se ve externamente, hacia afuera. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, eso puede suceder entre los creyentes, teniendo aún el Espíritu del Señor en nuestra vida. Nos podemos desviar de la fe, dice la Escritura. Pero además, y es doloroso decirlo, pero así es, ser traspasados de muchos dolores. La palabra, no sé si usted se da cuenta qué significa, ¿no? Traspasados de muchos dolores, como perder y tener clavadas en nuestra alma, ¿no? Las armas malignas, ¿no? Claro, entonces el amor al dinero, lo dice aquí, ¿no? El que ama el dinero no se saciará de dinero, no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto, eso de la codicia, el mucho tener. No sé si recordarán, oh alma, gózate, alégrate, decía el hombre cuando construyó silos, ¿verdad? Granero más grande, muy grande la cosecha. Eso es un error enorme, es que las condiciones están dadas para adquirir más, para poseer más. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? El Señor dice, ¿no? En la narración, la parábola, dice, es una necedad. Necio, esta noche vienen por tu alma. ¿De quién va a ser todo eso? ¿No? Entonces, el que ama el mucho tener no sacará fruto, no es fruto la cantidad de dinero. ¿Cuánto habla las Escrituras de la diferencia justamente de cantidad de cosas que tenemos y fruto? La cantidad de cosas, de riqueza, no necesariamente son frutos, por supuesto que no. Todo está referido a la descendencia, a los hijos, y cómo estos hijos adquieren, ¿no?, las características, vamos a decir así, genéticas, ¿no?, de los padres que han cambiado, que aman al Señor. Los frutos corresponden al ser humano, a los hijos, a la descendencia, que van mejorando las cosas en
al paso de los años. El que ama mucho tener no sacará fruto. Y es una vanidad, dice aquí, el verso 10. El verso 11 dice, cuando aumentan los bienes. Estoy leyendo, si alguno recientemente se integró, Eclesiastés 5:11. Primero dijimos sobre sujeción, sobre la equivocación del amor, ¿no? Una orientación equivocada en los intereses, podríamos decir, ¿no? Cuando aumentan los bienes, ¿qué sucede? Dice. También aumentan los que los consumen. ¿Y qué bien, pues, tendrá su dueño? Lo único, verlo, dice, con sus ojos, ver la notificación del banco, donde le muestra que su cuenta corriente está abultada. Eso es lo único importante. ¿Qué provecho se tiene finalmente? ¿No? Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Este punto tan terrible del consumismo, ¿no? Del poseer tanto. ¿Se recuerdan del joven rico, no? El confiar en las riquezas. Y el consumismo hoy es la palabra clave. Fíjese usted, bajó el consumo, dicen. No, pero si tiene para comer, tiene para ver. Está bien, está abrigado, tiene su casa, la arregla en la medida que puede. No debe ir más allá con tentaciones equivocadas. Ahí está, sujeto. Pero el consumo para muchos es más que lo básico. El consumo es una hambre desmedida, ¿no? De adquirir, de poseer, de tener, sin propósito, sin sentido, ¿no? Y luego cuando cambian las modas, cambian los gustos o nos cambian los gustos, porque muchas veces es así, no es que yo cambié, sino que me lo cambiaron el gusto. Hay toda una prédica ahora por internet, en televisión y ahora por internet. Increíble, ¿no? Y las ofertas y las posibilidades llegan no a la puerta de nuestra casa, sino llegan ahí mientras usted está con su celular abierto y van llegando las ofertas. El consumo es básico en el mundo del capital, de este sistema económico. Es así. Sin consumo, el capital pierde ese poder que debe tener, ¿no? Y por eso lo importante para el sistema económico que vivimos, de mercado, es una necesidad que no pierda su potencialidad el dinero, ¿no? Y para eso la única posibilidad de mantener poder o su potencia, el capital, es que se nos preste, porque no siempre vamos a tener para consumir todo lo que se nos ofrece, y allí quedamos endeudados y se da esta rueda, ¿verdad? Esta rueda de esclavitud, poco menos, ¿no? Y siempre van a aumentar los que los consumen. Se aumenta el dinero, así va a ser. Así va a ser. Y es una situación dolorosa, triste, porque aparte de verlo, también en un momento como que tenía mucho, también va a ver que de un momento a otro no va a quedar nada. La Escritura dice entonces que es un dolor, traerá dolor. Luego habla del trabajador, fíjese usted, ¿no? Si estábamos hablando del que está sujeto, si está hablando de un amor al dinero desmedido, también habla del trabajador. Entonces uno diría, bueno, vamos a hablar de lo correcto ahora, sí, pero también enseña algunas cosas. Dice, dulce es el sueño del trabajador. Entonces habla, coma mucho o coma poco. ¿Cuándo es dulce el sueño del trabajador? Si comió poco, por ejemplo. Al rico no le deja dormir la abundancia. ¿A qué se refiere?
que es un mal, dice, doloroso. ¿Cuál es el mal doloroso? Doloroso. Cuando se guardan las riquezas, cuando hay abundancia, no tiene sentido, no tiene propósito el tener y poseer y abundar, no más que eso, ¿no? Bueno, eso es un mal doloroso, dice, porque la abundancia no deja dormir, pensando tal vez en que pueda haber quien le robe en esos tiempos, por cierto, ¿ya? O qué va a pasar al otro día si donde invirtió bajan las acciones, baja el valor de sus acciones, y siempre va a estar sujeto a esa condición dolorosa, esa condición de un alma afectada, ¿no? por lo que se tiene. Yo he visto hermanos antes, no, ahora ya hay muy pocos, que me recuerdo conocer hermanos que tenían bibliotecas, pero gigantes, así, gigantes, digo, muy grandes, con una abundancia, haciendo una metáfora, un paralelo de la abundancia, ¿no? Con libros, y bibliotecas gigantes. Yo decía, hermano, ¿para qué tanto libro? Hermano, son muy importantes estos libros, son muy valiosos estos libros. Y lo cierto, cuidadosamente lo digo, pero de todos esos libros eran muy poquitos los realmente valiosos. Dice, pero pastor, hay que comprar libros cristianos. Sí, pero aparte de la Biblia, aparte de las Escrituras y de una palabra que en algunos libros muy precisa, muy clara, de enseñanza, de dirección, y los hermanos sufrían, recuerdo, inundaciones, tenía metido libros debajo de unas bodegas. Y claro, se perdió, pero le dolía tanto, un dolor, porque se perdieron tantos libros. Vi a las mismas personas, con pasar los años, redujeron su biblioteca. ¿Y sabe qué me dijeron? No, apenas alcancé a leerlos. Si acaso leí uno por una sola vez. ¿Y para qué tanto libro? Porque se veían bonitos en la biblioteca. Es como eso, tener dinero, poseer cosas porque se ven bonitas. No tiene sentido, no tiene sentido. Es un mal doloroso. Están guardadas, pero para el mal, dice, para ese mal doloroso. Y se pierden, dice el texto, en malas ocupaciones. Se ocupan mal, no se prestan, no se dan, no, se retienen. Y finalmente dice aquí el texto, a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Sucede eso cuando el trabajo entonces está equivocado, está equivocado en su propósito acerca del trabajador. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo, trabajad, pero no por la comida que perece. Cuando vieron la abundancia de los panes y de los peces, eso se lo dijo el Señor. Ustedes se sintieron saciados, vieron la cantidad de peces. Es por eso. Trabajad no por la comida que perece. El ejemplo de un hombre que no quería, nunca quiso, y está escrito, que no le atribuyó al Señor despropósito en la relación que tenía con el Señor. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver. Bueno, no tengo nada que decir. Me refiero a Job, usted recordará. Un hombre que trabajó, se esforzó, tenía todo, tenía muchos bienes, tenía honra, tenía muchas cosas más, ¿no? Reconocimiento social, público, amaba a Dios y ofrecía siempre al Señor sacrificios, incluso por sus hijos, por lo que hacían, por si acaso hubiesen hecho mal, etc. Fue probado Job, fue examinado Job. Y bueno, yo entiendo que Job, el fin que recibe, que le da Dios, dice Santiago el libro, ¿no? Es bueno
cuando aprende Job, porque allí está el paralelo en Santiago, está puesto justamente en relación al trabajo, ¿no? En relación al que siembra. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces no tenemos paciencia, nos ocupamos malas ocupaciones, desmedidamente. Miren cómo el labrador espera, de paciencia, espera el precioso fruto de la tierra. Esperemos eso, hermanos amados. El precioso fruto, pero voy a quedar sin trabajo, pastor. Es que, hermano, falta confiar en el Señor. No os afanéis por vuestra comida, por vuestra bebida. No os afanéis por lo que vestiremos. Nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Busquemos servirle en su reino. Alguien dirá, no, si yo no trabajo, no como. Bueno, no es un versículo escritural en el sentido correcto, en su aplicación. Cuando dice el que no trabaja, no coma, se está refiriendo a gente, vamos a decir en buen chileno, no, como debe decirse la verdad, sin ninguna vergüenza, porque andaban de casa en casa. Por supuesto, pues si tiene que trabajar, trabaje como de lo suyo, bendiga a su familia, a su casa, pero está en ese sentido, no en aquello desmedido, no en aquello que no bendice al Señor. Si trabajo por su reino, si me ocupo en servir al Señor, si lo que hago es don de Dios, es distinto, es muy distinto. Ahí vamos a guardar de parte del Señor la lluvia temprana y la lluvia tardía, el tiempo del Señor, los tiempos del Señor. Y qué buenos son, hermanos, qué buenos son los tiempos del Señor. Son preciosos los frutos del Señor cuando son a tiempo, dice las Escrituras. Tomemos como ejemplo entonces de esperar, de aflicción, de dificultades, pero también de esperar eso, ¿no? En el caso de Job. El pasaje en Eclesiastés dice, como salió del vientre, ¿no?, de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Entonces, cuando se trabaja con un objetivo equivocado, se acaba todo. Si no hemos arreglado nuestras cuentas, no hemos puesto en orden nuestra casa. Recuérdense del rey Ezequías. No sé si se recordarán del rey Ezequías. Había una palabra tan hermosa en las Escrituras, en tiempo de Salomón, se cita esa palabra, no sé si ustedes la recuerdan, en tiempo de Salomón se habla de él en Primera de Reyes, en el capítulo 2 se cita, cuando está puesto en el reino, ya está finalmente confirmado, recibe instrucciones, está muy bien Salomón, dice que en Primera de Reyes capítulo 4, menciona así en el verso 20, Judá e Israel eran muchos, estaban unidos. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud. Está haciendo referencia a que se cumplió todo lo que Dios le había dicho a Abraham, como la arena del mar. Eran muchos. Judá e Israel estaban juntos, comiendo, dice, bebiendo y alegrándose. Así dice. Salomón, dice, señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Traían presentes, sirvieron a Salomón. Era una cosa de holgura preciosa. El verso 25 lo cita de la siguiente manera, y por eso estaba hablando del rey Ezequías, y voy a citarlo luego, ¿no? Dice, Judá e Israel, todo el pueblo, toda la nación, vivían seguros. Cada uno, dice, debajo de su parra, de la vid, y debajo de su higuera, hasta hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Vivían, pero de fiesta en fiesta, vamos a decir. Todo bien, todo bien, nada les faltaba. Dios dio a Salomón, dice el verso 29, sabiduría y prudencia muy grandes, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Lo tenían todo, todo. Esa era una
expresión debajo de su vid y debajo de su higuera. Justamente, si trabajamos nosotros, ¿debiéramos trabajar para pasarlo bien, no más que eso? ¿O hay más? Daba a entender que estaba todo consolidado. Ya la plantamos después de su salida de Egipto. Ya plantamos nuestras parras, nuestra higuera. Recuérdense, hasta de Noé. Ya tengo el fruto, ya me alegro con lo que he plantado, con lo que he alcanzado. ¿Pero para qué? Más allá, ¿para qué? Esto está en el libro de Joel también, a propósito de la vid. ¿Qué pasa con la vid? O en el libro de Habacuc. ¿Qué pasa con la vid? ¿Qué pasa con la higuera? Hacen una referencia, ¿no?, a la casa de Dios, a la parra, a la vid, a la mujer, a la iglesia. Y la higuera como el reino consolidado, ¿no? En el tiempo de Ezequías, este rey, habla las Escrituras a propósito de otro rey que vino sobre él, Senaquerib. En Isaías 36 dice así, Senaquerib, mire lo que dice este rey. El rey le dice: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Este es un rey, por supuesto, Senaquerib, un rey con muy malas intenciones, por supuesto, invasor, enseñoreándose. Israel no estaban bien ellos, por supuesto. Judá no estaban bien, por supuesto. Eran ya reinos divididos, con dolores muy grandes, con muchas amarguras. Y dice Senaquerib, le dice: no te engañe el rey. Ezequías buscaba al Señor, oraba al Señor, un hombre que cometía faltas, pero buscaba y se quebrantaba y buscaba al Señor. Entonces dice Senaquerib, le dice: no os haga Ezequías confiar en el Señor. Cuidadito con aceptar las palabras de Ezequías, de andar confiando en Dios. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No acepten que Ezequías le diga eso, decía Senaquerib. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey Senaquerib, rey de Asiria, ¿no? Haced conmigo paz y salid a mí, vengan a mí. A mí se me imagina Senaquerib aquí, este rey de Asiria, como el sistema de este mundo, ¿no? No confíen en los pastores, no confíen en Jesucristo el Señor, el Rey. No confíen en Él. No, vengan, hagan paz conmigo. Y dice: cada uno, coma cada uno de su viña, cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. Hasta que yo venga, dice Senaquerib, y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no se engañe Ezequías, diciendo: el Señor nos librará. ¿Estaremos engañados en este tiempo? ¿Estará la iglesia engañada comiendo bajo la higuera como si este mundo fuera la casa o su reino, como que está todo bien, que buscamos que le vaya bien a los gobiernos, pero no para predicar la palabra, que le vaya bien al sistema, pero no para honrar a nuestro Dios? No estaremos bajo este Senaquerib, por decir así, bajo este espíritu, olvidando de nuestro Señor, olvidándonos de nuestro Dios. Como vinimos del vientre de la madre, desnudos, así vamos a volver, yéndonos tal cual vinimos. Job aprendió, Job entendió después. Y lo importante es trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. El Señor Jesucristo nos llama a trabajar en su viña, en su obra,
¿Mm? Sujeción es importante, sobre todas las cosas. No equivocarnos y amar el dinero. No trabajar por lo que el sistema nos propone como modelo, como ejemplo. ¿Mm? Finalmente, aquí hay 2 versículos más que quisiera mencionar. Ya estamos casi al terminar, pero en Eclesiastés capítulo 5 dice aquí, yo voy a leer 2 versículos más, ¿no? Y que hago referencia a cómo Dios da, en primer lugar. Dios puede dar. Así, Dios da riquezas, sí. Pero Dios da también facultad para comer de ellas. Hay una expresión aquí, facultad. Dios da los bienes, pero Dios da la facultad para administrar. Dios da también la parte que nos corresponde. Y todo esto es un don de Dios. Así está escrito. A todo hombre, dice el verso 19, dice, a todo hombre a quien Dios da bienes. Sí, Dios da riquezas y bienes. Bueno, no a todos, no dice a todos, sino que a algunos hombres Dios les da riquezas y bienes. Y también le da la facultad para que coma de ellas. O sea, no como antes que viene el consumismo y se acaba todo, sino que se alegra en su trabajo. Pero también le da, dentro de esta facultad, la posibilidad, dice, que tome solo su parte, tome su parte. Es como está escrito en 2 de Corintios. A quien Dios le da más o recibe más, no tiene más. Nadie ha recibido más que nuestro bendito Señor Jesucristo, heredero de todo. Aleluya, es el Señor de todo. Y cómo lo comparte todo, cómo se dio por entero y se hizo pobre por nosotros. Si Dios a alguien le da bienes, riquezas, y le da la facultad para que coma de ella y tome solo la parte, goce de su trabajo, eso es un don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, tal vez. Tal vez no se va a poner a pensar tanto en la vida terrena aquí. ¿Por qué? Porque Dios llenó, así dice la Escritura, de alegría su corazón. Aquí dice, ¿qué quiere decir? Vivir con un corazón alegre es vivir sabiendo que Dios me ha dado un don, cualquiera sea, o mucho o poco. Si es mucho, administrarlo y compartirlo. Si es poco, como dice la Escritura, estar contento con lo que tengo. Pero tal vez tengo en otra área más para servir a otros como cuerpo de Cristo. Entonces, sujeción sobre todo. Segundo, no errar el camino para amar lo que no debemos amar. ¿A quién debemos amar sobre todas las cosas? Es al Señor, ese es el primer mandamiento, no al dinero. No podéis servir al dinero, a las riquezas, no, y juntamente al Señor. O al Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, no al dinero. Segundo, tercero, nuestro trabajo, el trabajador, no conforme un modelo mundano, no conforme este sistema, trabajar por otra comida. Y finalmente, cómo Dios nos da un don, cómo nos da la facultad para hacerlo bien. Y lo más hermoso, que podemos recibir el testimonio de Dios en nuestro corazón se alegra, porque ha sido un perfume grato ante su presencia, porque lo hemos hecho bien para su gloria. Hermano amado, en el nombre del Señor le llamo, sujetémonos sobre todas las cosas. Estamos sujetos a condiciones que el Señor nos impone, sujetémonos. Estamos bajo Cristo el Señor. Amemos a Dios sobre todas las cosas, más que el dinero. Tercero, trabajemos para el Señor, participantes de su llamamiento. Sirvámosle a Él. Y finalmente, Dios nos da su don, su gracia, administrémoslo bien. Tomemos solo la parte. Y que se alegre nuestro corazón, porque su Espíritu Santo te traerá su gozo. Que hemos cumplido las cosas bien. Oremos, le invito a orar. Padre nuestro, todopoderoso,
Sea bendito el corazón de aquellos que por misericordia suya han recibido el llamamiento para servirle. Libra a aquel que en estos momentos está con bienes, con deudas, enredado en zarzas. Oh, Señor, líbrale, líbrale, líbrale. Sí, Libra a aquel que el sol pega fuerte sobre su vida, sobre su alma y no tiene raíz. Líbrale. Oh, Dios amado, bendice a tus hijos, a tus hijas, la iglesia, tus ministros. También, Señor, este país y el mundo. Oh, sabemos que has amado al mundo. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu amor. Y esa palabra no cambia hasta este día. así es. Hay salvación para este mundo. Padre, en el nombre de nuestro Señor